Amigos de Posta Baja California Sur, seguimos con esta serie de entrevistas interesantes y ahora toca el turno también de hablar de los diversos sectores que conforman nuestra sociedad y obviamente la nueva política que está ahorita pues ya vigente en Baja California Sur, y por ello tengo el gusto de presentar a Sasha Ceseña, quien es regidora en el Ayuntamiento de La Paz. Sasha, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por abrirme este espacio con ustedes. Regidora, representas obviamente un sector muy importante que se está abriendo paso en la sociedad, en un estado como Baja California Sur, que tiene, una historia, es un estado muy joven, y el representar a la diversidad sexual en este asiento de cabildo, pues seguramente trae consigo una gran responsabilidad, pero también una gran lucha. Así es, justamente desde el proceso electoral pasado fue que se abrieron estos espacios de representación para la diversidad. Venía como acción afirmativa aún, pero dentro de la reforma electoral que acaba de suceder aquí en Baja California Sur ya se consideraron estos espacios donde actualmente con este proceso electoral se pudo tener representación tanto en el Congreso con la diputada Alondra Torres, que preside la Comisión de Diversidad ahí en el Congreso del Estado de Baja California Sur, y tenemos dos regidurías, una en Los Cabos con la maestra Adriana Cosío, y aquí en La Paz me tocó a mí representar a la diversidad sexual dentro de la tercera regiduría. ¿Cuáles serían estos temas los más importantes ahorita que pueden estar en el top 5 o en el top 10? Sí, pues ahorita los principales como tal seguimos, pues son los derechos humanos básicos: salud, seguridad, trabajo digno, el tener un hogar, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho sexual como tal, que necesitamos básicamente en todos los aspectos. Si bien como ciudadanos mexicanos, pues deberían de ser básicos y poder tenerlos de una forma libre y sin prejuicios, pero pues estamos también en una sociedad que es machista y que pues en algunos puntos se nos estigmatiza como grupos lo mismo hace que nos discriminen y nos limiten en el acceso de nuestros derechos. Siempre lo hemos dicho, no estamos luchando por un privilegio como tal, estamos luchando por un piso parejo para todas las personas y la libertad de poder acceder a nuestros derechos sin ninguna violencia o ninguna violación a los mismos. Sí, justamente sobre ello seguramente pues ya ustedes han de tener bien identificados los puntos en los cuales existe una necesidad, por ejemplo la vivienda, por ejemplo el llegar a un trabajo y pues no ser estigmatizados. ¿Cuál sería el principal de estos que tiene Baja California Sur? Pues ahora sí que muy en deuda con ustedes, con la comunidad. Creo que el principal es el sector salud. Ahorita ya hemos avanzado justamente, no es que esté completamente detenido, pero ya se creó un protocolo precisamente por parte de Secretaría de Salud, ya lo tiene el Seguro Social, el ISSSTE también está por la misma línea, pero pues justamente es donde más se nos sigue discriminando por la cuestión de pues el trasfondo que hay, ¿no? Toda esta estigmatización que hay hacia nuestras personas, que nos siguen, por decir, a una mujer trans como yo, se nos sigue creyendo o se sigue etiquetando como que nos dedicamos únicamente al trabajo sexual, precisamente por la falta de oportunidades que hay en la labor. Es que todo es un círculo. Créeme que si nos vamos desde el inicio de la vida de la mayoría de las personas de la comunidad, cuando ya no tienes el apoyo de tu familia, que ese es el principal golpe que se van topando la mayoría de los casos de las personas de la diversidad sexual, ahorita es más abierto, las familias entienden más, pero aún así hay este rechazo. ¿Te topaste con ese golpe en su momento? No, afortunadamente yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, siempre he tenido una familia que me ha cobijado, que me ha impulsado, que me ha, pues que ha sido siempre impulso y sobre todo pilar que me ha mantenido justamente en mi centro y que he podido salir adelante y recurrir a ellos cuando así lo necesito. Del otro lado, pues obviamente hay seguramente en la comunidad
quienes no han corrido con tal suerte y ahí es donde pues hay que trabajar, ¿no? Así es, justamente la sensibilización social. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te topas esta barrera con tu familia, en muchos de los casos las personas o viven violencia en su primera etapa, Claro. dentro de su familia, o terminan en situación de calle. Entonces, cuando tienes que salir por tu cuenta muy temprana edad de tu casa para poder solventar o sobrevivir, pues te vas topando muchas más barreras, que es algo secuencial. No tienes el apoyo, no te alcanzas, no tienes oportunidad entonces de educarte. Si no te puedes educar de una manera, no te puedes profesionalizar. Si no te profesionalizas, no vas a tener acceso a un trabajo digno. Si no tienes acceso a un trabajo digno, no tienes prestaciones de salud, si no las pagas por lo privado. Y sabemos que en muchos de los casos es casi imposible cuando no tienes una calidad de vida o una capacidad económica estable. Entonces todo se va prestando, todo es como fichas de dominó que empujas una y todo va cayendo por su propio pie. Pero pues justamente la vida pues ha dado pues, muchas vueltas, pero seguramente hubo algo en la vida de Sasha Ceseña en la cual, bueno, afortunadamente la familia tuvo un gran apoyo, que es un gran pilar obviamente, una gran fortaleza, pero en donde sí te diste cuenta que, ay caray, aquí estoy atorada, no puedo continuar. Justamente fue en el tema de mi identidad. Es algo que... Los papeles, el papeleo y todo esto. El reconocimiento de mi identidad como tal. Pero por parte de alguna institución, de la sociedad o propia. Realmente es que eso es todo un proceso. Yo siempre me he sabido mujer, desde muy temprana edad, desde que yo me recuerdo, yo siempre había tenido esta feminidad en mí. ¿Qué pasa? Que pues la educación que viene, te estoy hablando de ya hace más de 30 años, la educación que había socialmente, pues te tenías que encasillar a lo que te correspondía por tu género, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí te vas creando como una situación interna donde dices, no, pues es que está mal lo que soy, está mal lo que hago, tengo que encajar en lo que pues la sociedad dicta, ¿no? Ese en fue lo que el papel dice, ¿no? Así es, justamente. Entonces yo fue un proceso de irme descubriendo también la falta de información. Hablemos que estos temas, si bien han existido toda la historia de la humanidad, apenas se están visibilizando como tal. Claro. Entonces, en ese entonces, pues yo no sabía que existían las personas trans. Yo solamente sabía que existían las personas homosexuales y las personas lesbianas. Entonces, ir descubriendo también el panorama, reeducándote de lo que hay dentro del mismo círculo social, es donde me fui permitiendo ir aprendiendo, ir reaprendiendo sobre reaprendiendo, todo. Sí. Sí, y cuando llego al punto en donde digo, ok, creo que soy un chico gay, porque pues era la noción que tenía. Antes. Y sobre todo los estigmas que habían sobre ya la comunidad trans o travesti, que pues lo que comentaba hace un momento, que se dedicaban al tema al sexual, trabajo sexual, que entraban en temas de drogas, que eran violentadas. Y no, hasta que estudias bien el tema, dices tú, no, es que en todo esto, este es mi camino, ¿no? Es donde tú ya con esa, no sé si le podemos llamar estudio o el hecho de saber más, obviamente, claro. Ya te sientes más tranquila dentro de lo que vas a hacer y puedes planear de una mejor manera, ¿no? Claro, justamente ahí es donde te encuentras donde no eres la única persona que está pasando por ese proceso. Ya cuando yo tuve el primer acercamiento con la diversidad, en el primer certamen de belleza que se realizó allá en Los Cabos, que yo fui de espectadora. Entonces dije, wow, aquí hay una realidad que me permite poder avanzar. Entonces conozco a varias chicas que estaban participando. Me empiezo a adentrar en ese mundo y digo, claro que hay una oportunidad para mí. El miedo no me dejaba avanzar. El miedo. El miedo. Y la estigmatización, claro, obviamente, Claro, ¿no? Claro, porque pues sabes que y todavía por algo la esperanza de vida de una mujer trans sigue siendo de 35 años, por toda esta violencia que se vive, ¿no? Dentro de la sociedad. Eso es lo que me daba miedo a mí. Decía, bueno, es que si doy el siguiente paso, pues me van a rechazar, se me van a cerrar oportunidades. Sí. Lo dejé pausado, pero pues empecé dentro de este mundo. Todavía me fui a estudiar porque tengo 2 carreras, soy contadora pública y soy diseñadora de modas. Me voy a Guadalajara a estudiar la segunda carrera. Cuando regreso, pues allá tuve otro panorama también de lo que se vivía con la diversidad.
Ya más claro, ¿no? Más claro. Con más elementos. Más información. Más información. Y ya cuando regreso, ya que empiezo a desarrollar mi vida, llegó el punto donde se me violenta en un lugar, a pesar de que yo no tenía todavía asumida mi identidad como mujer trans. Sí, ya tenía mi cabello, ya era como una imagen muy andrógina, donde ya tenía mi cabello largo, donde usaba un poco de maquillaje y tal, pero no hacía todavía la transición total. Hasta que se me violenta en un lugar porque me dicen, no tenemos un baño para ti. Entonces fue cuando dije yo, ok, ¿qué está pasando? El tema, gracias a unos amigos, se hace viral porque nos conecta a un medio de comunicación, y fue la primera vez que yo me asumí como mujer trans en una entrevista como tal, fue público. Entonces fue la primera vez que dije, soy una mujer trans. Y a partir de ahí fue como el cambio completo. Fue ahí donde yo por fin me sentí libre, por fin me sentí yo. Entonces eso fue lo que a mí me permitió empezarme a desarrollar como persona, que muchas personas que me conocen desde antes de ese momento a después me dijeron, wow, dice, no conocíamos a esta parte de Sasha, no conocíamos este brillo que tenías, si bien siempre había estado involucrada. Por esa barrera de miedos, ¿no? Es. Y de desinformación. Claro, porque al final ese miedo te hace no querer ser tan porque en el momento en el que te haces visible te vuelves claro, blanco fácil para todas las centro críticas, de atención, claro. Con los reflectores encima. Entonces ese momento fue donde también yo descubrí que tenía una voz que podía ayudar a otras personas. Entonces fue donde, si ya bien me venía involucrando, porque al segundo certamen participé, lo gané. Desde ahí me empecé a involucrar dentro de las actividades de la diversidad, pero no como tal, como activista. Hasta ese momento en donde alzo la voz es donde digo, ok, puedo apoyar a otras personas desde mi perspectiva, desde mis vivencias, y sobre todo ya no pensando en el que ya no me pase, sino que ya no le pase a otras personas. A otras personas que están obviamente batallando, que están a lo mejor no viéndose con un futuro con 2 carreras, por ejemplo, ¿no? O con un trabajo digno o sin un apoyo familiar. Claro, justamente el ver, porque lo hemos dicho, muchas veces tenemos algunos privilegios dentro de nuestra vida conforme a la mayoría, ¿no? Que tienen situaciones muy precarias muchas veces. Entonces es el utilizar ese privilegio que a mí se me dio de educarme, de tener el apoyo, de poder desarrollarme como tal profesionalmente para beneficio de los demás y para buscar que los demás también tengan ese privilegio, que no se les limite. Entonces eso es lo importante, el acompañamiento sobre todo de las redes de apoyo cercanas es lo que siempre nos va a permitir salir adelante. Yo lo tuve con mi familia, con mis amigos cercanos, y nos hemos dado cuenta que los casos de éxito son cuando en la mayor cantidad de casos, cuando la familia siempre está ahí protegiendo. Entonces desde ahí es invitar a las familias, sobre todo ahorita nuestra chamba como tal, es sensibilizar a la sociedad. Si bien estamos sensibilizando internamente dentro del sector público, si la información no llega a la sociedad, vamos a seguir teniendo discriminación en todos los demás ámbitos. Entonces creo que es un trabajo en conjunto y sobre todo muy amplio, como lo dices. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas personas a las cuales llegar, y no tanto para imponer. Creo que eso es lo principal. Piensan que nosotros venimos a imponer una ideología y queremos convertir a todo el mundo en miembros de la diversidad. No, simplemente piso parejo para todos. Así es, creo que es lo principal, sobre todo el fomentar el respeto. Así como nosotros estamos exigiendo el respeto hacia nuestras personas únicamente como seres humanos, lo mismo tenemos que hacer hacia el otro lado, ¿no? Respetar quien no esté de acuerdo, y quien quiera mantener pues su margen, adelante, se respeta, siempre y cuando no invadas y no violentes mis derechos, ¿no? Así es. Pues ahí está el caso de éxito, obviamente. Sasha Ceseña, gracias por acompañarnos aquí en Posta Baja California Sur. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y creo que pues a las personas que están observando,
sigan el trabajo de la tercera regiduría. A las personas de la comunidad que necesiten alguna situación en específico por resolver, no duden, las puertas siempre van a estar abiertas dentro de esa oficina para, pues, sobre todo el seguir impulsando los derechos iguales para todas las personas. Felicidades y estaremos muy atentos de ese trabajo. Muchas gracias. Gracias, Sasha. Sasha Ceseña, nosotros vamos a continuar con más entrevistas. Recuerde que esta y otras más las puede usted ver y escuchar a través de las redes sociales de Posta Baja California Sur. Los invitamos para que entre a nuestras redes sociales y le dé like, por supuesto. Recibimos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Soy Germán Medrano. Sígame en @Germán Medrano y en Germán Medrano Nacional.